Gómez, que estuvimos charlando en el programa anterior telefónicamente, que es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación y es del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Originarios, indígenas de la República Argentina, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal? Sí, a veces cuesta un poco todo este asunto, ¿no?, de los nombres largos. De los nombres largos. Yo no sé lo que vi el otro día de que venían unos tipos, entonces tenían una nueva oficina de reclamo y le habían puesto un nombre largo que cuando terminaba era inevitable que se salivara. Claro, ¿no? Lo que pasa es que uno viene pensando en los originarios, y por eso ahí se modifica. Le podrían poner Ñanfrifrul y Frailfru, por ejemplo, cosas así, ¿no? Digo, para tener nuevas ideas. Para hacer eso lo tenemos que traer a Nelson Cristaldo y que nos hable en guaraní. Claro, sí. Y ahí ya estamos completos. Un saludo a Nelson Cristaldo, un amigo de la colectividad paraguaya. Exacto, sí. Bueno, aprovechemos el furcio. ¿Hay alguna diferencia entre indígena y originario? No, es un tecnicismo nada más. No, en realidad hablar de pueblo originario, pueblo indígena, no, es similar. Muchas veces algunos entienden desde el latín cuando uno dice aborigen, que puede sonar despectivo, no, pero en la esencia de una comunidad, de un pueblo, es indistinto. Claro, o sea, no les importamos, lo cual me parece muy bien. Exactamente, digamos, el tecnicismo lo aplica el blanco, ¿no? El blanco occidental, claro. no para una comunidad. Claro. Eso es muy interesante porque en realidad nos encontramos en una situación bastante diferenciada en el sentido de que los pueblos originarios tienen su propia cosmogonía y no dejan entrar determinadas cuestiones, adjetivaciones, ¿sí? Sustantivos, ¿no?, que ponemos los blancos cuando nos dirigimos hacia una cosa, incluso entre los blancos, ¿no? Incluso contra con otros pueblos, contra los negros, contra los amarillos, sin hablar de Macri, sino de los asiáticos, en fin. Así que bueno, es una forma muy muy inteligente. Algo leí de los Quom, que también el significado puede ser algo de hombre, algo de la traducción, si es que es factible una traducción. Esa palabra, lo que leí es que no está en el castellano. No, la lengua no, por supuesto que no. Digo más, el significado anterior del com, por ejemplo, en su momento se lo trataba como toba, digamos, cuando uno habla de toba o habla de com, está hablando de algo similar, ¿no?, del mismo pueblo. Claro. El tema es que toba era como un adjetivo despectivo, ¿no?, que se utilizaba otra tribu, los guaraníes del lado hoy por hoy de Paraguay, y lo usaba para decirle frente grande o frentón. Ajá. Y ahí viene, entonces, digamos, era una forma despectiva para decirle, como se le dice, por ejemplo, al wichí se le dice macaco, también de una forma despectiva, claro. También que usaban otras tribus en forma de cargada, ¿no? Claro. Y depende de la fonética también, ¿no? Y depende de la fonética también. O sea que tienen humor. Es algo que está bueno saber, sí, ¿no? Bueno, yo no lo sabía, pero qué interesante que también aparezca el bullying en el lenguaje. Claro. Sí. Porque en general uno tiene... Bueno, es una forma de identidad también, ¿no?, de distinguirse con respecto al otro. Porque, a ver, si vos hoy entras y buscás con respecto a los com, ¿no?, en Google, y buscás historia, ¿no?, y qué sé yo, siempre se refieren a los tobas, que después no se sabe de qué manera pasaron a ser com. Aparentemente, según lo que dicen, según lo mal hecho, ¿no?, según la información mal construida, blanca, vamos a hacernos responsables, parece ser que todo esto sucedió cuando el Chaco y Santa Fe corrieron un límite, entonces pasaron a ser com y ya no tobas. Lo cual a mí me pareció, yo al leerlo me pareció realmente una locura. Dije que bueno, esto es fantástico porque de alguna forma se adelanta muchísimos años a lo que está pasando en Cataluña. A mí me pasó con un trabajo escolar saber que ya no existen más los ONAS, sino que son los Selkman. Los Selkman, claro. Y en realidad no tiene tanto que ver con una construcción, digamos, informativa, obviamente, de nosotros, los hombres blancos, sino
que esto tampoco es despectivo, sino me parece que nada más que buscaba ejemplificar, sino que se ha ido profundizando el conocimiento sobre determinadas comunidades y eso ha mejorado justamente el conocimiento, se ha profundizado respecto de todas estas denominaciones, cosa que yo, digamos, seguía llamándolo zona y ya no es más. Claro. Y ya no es más desde hace mucho. Evidentemente uno va perdiendo contacto con esa información. No, incluso en el museo en Ushuaia están denominados de esta forma como vos los estás, como lo estás diciendo, ¿no? Sí, inclusive en las visitas guiadas que se hacen en la zona se describen de esta manera. Bueno, las visitas guiadas, yo la verdad que le propongo a la audiencia que nunca haga una visita guiada de nada. De nada, absolutamente de nada. Es preferible seguir ignorando que hacer una visita guiada. Me contaron una visita guiada donde hace poco, en Mendoza, la mujer con mucho entusiasmo decía que los cóndores se suicidaban, ¿no? Entonces, bueno, a mí me resulta absolutamente extraño, ¿no? Ante la falta de pareja, los cóndores se suicidaban, ¿no? Moría la pareja y se suicidaban. Yo dije, bueno, conozco... Es normal que no sos cóndor. No, conozco varios amigos que en condiciones parecidas o de pre-suicidio, pero yo lo primero que se me ocurrió fue decirle, no, mira, los animales no se suicidan. A lo sumo, qué sé yo, algún perro va a la tumba, no quiere comer y se muere ahí por no comer. Sí, hay una... O sea, el suicidio es una cosa humana. No es traslativa. Hay perros que estuvieron en el costado de la tumba. Pero por falta de alimentación, porque no quieren comer. Hay un trabajo de... Acá tenemos un amigo de los perros, sonamos porque van a empezar a llamar de todos los animales. Esos perros son porque el amo está ahí y el amo está ahí y están ahí. Sí, pero no hay una voluntad de suicidio. Claro. No. Es un acto consciente. El quitarse la vida voluntariamente en las condiciones que fuere, no le cabe a ningún animal. Aún en el caso que yo lo escuché varias veces, de gente, de visitas guiadas que se hacen en la zona andina, en donde el cóndor, cuando pierde su pareja, dicen que se suicida, que se quita la vida voluntariamente. Claro. En realidad hay tantísimos ejemplos de animales que se quitan la vida, sobre todo cuando su territorio empieza a perder la capacidad de carga, es decir, cuando hay demasiados animales encima de él. Sí. Hay un trabajo que es muy interesante de Vitus Droger, que es un etólogo, que explica justamente esto y que desalienta la idea, de algún modo que transmitimos todos, de que las ballenas o los cóndores, los hurones en el Mar del Norte, es decir, buscan de suicidarse, es decir, una muerte voluntaria, como si eso lo trasladan a la mirada del hombre y es un suicidio. En realidad no, y aparte qué mala suerte, suponete que vos estás en la playa tomando sol y viene y se te suicida una ballena. ¿Saldría en el house organ del OPDS? Bueno, tenemos de invitado a Juan. O Berman, no, ya le vamos a dar el pase, le vamos a dar la entrada, pero con Juan se vino desde Capital para aparte yo quiero escucharnos a nosotros. No, los invitados. Yo quiero aclarar una cosa con respecto a Juan. Juan mandó una foto en la primera entrevista, ¿sí? Que yo cuando la recibí en el celular dije, pobre hombre, cómo lo ha castigado Dios en esta moldura, ¿no? Y hoy lo tenemos acá y nos encontramos, nosotros que sí, no somos ni fotogénicos, hemos sido castigados, etcétera, nos pueden ver y sacar sus conclusiones. Algunos cuantos años a la intemperie. Sí, no. Mucho sufrimiento con el tema del sueldo, cosas así. La verdad que yo no sé si lo que va a decir va a ser interesante. Ahora, parece un jugador de fútbol del Barcelona, o sea, uno de esos tipos que realmente no sé, las mujeres. Si hacemos un recuento de lo que se conversó la semana pasada, sí, va a hablar cosas interesantes. Por supuesto, esto está en el marco del chiste y del abrazo amigable con... Vos querés romper el hielo, pero lo estás rompiendo con un hacha. No vuelve más. Soy una especie de cambio climático abrupto. Bueno, decinos que es un consejo consultivo y los alcances de este consejo consultivo que estás liderando junto a un equipo de gente. Bueno, el consejo consultivo se conforma en el año 2016
después de un compromiso que asumió el presidente Macri, con quien hoy es el presidente del Consejo, precisamente, que es el líder COM, Félix Díaz. Esto se da en el marco de una acampe muy grande que se hizo en 9 de julio, Avenida de Mayo, que duró aproximadamente 10 meses. Fue un segundo acampe, ya había uno anterior, en el 2011. De este compromiso surge, digamos, el empezar a tratar el Estado, la política indígena de fondo, porque siempre era alguna acción esporádica en alguna provincia, pero nunca se había trabajado una política de Estado profunda. En ese compromiso se conforman en mayo de 2016 el Consejo Consultivo, y la función principal que tiene, entre otras cosas, es actualizar ciertas leyes que datan de años 80, como la ley la 23.302, que es la ley que crea el INAI, que es el ente de aplicación de esta ley, y actualizar los parámetros a normativa internacional, por ejemplo, el protocolo de consulta, la ley de propiedad comunitaria, que hay un proyecto presentado en el Congreso y que estamos esperando que se le dé la trata parlamentaria correspondiente, ¿no? ¿Cómo baja ese Consejo Consultivo a las provincias? ¿Cómo baja? Bueno, baja con referentes provinciales. El Consejo, la territorialidad que tiene es muy amplia, porque lo conforman solamente, a excepción de quien les habla o algún operador, digamos, algún coordinador que tiene el Consejo, es netamente indígena, con lo cual esto para el Estado es algo muy nuevo, porque si bien todas las provincias tienen institutos provinciales que trabajan la materia indígena, son netamente criollos los que trabajan. En muy rara provincia tenés gente que es originaria, ¿no? Entonces este Consejo es netamente indígena, con lo cual es un cambio muy importante para el Estado. Sí, de paradigma, claro. Esto qué lindo jugo va a salir este programa. Vos sabés que una de las cosas que vos decías que se creó es para, digamos, validar donde ellos están viviendo, ¿no? O sea, como de proteccionistas. Sí, sería una especie de una reivindicación de derechos, porque los derechos ya están, y el tema es la aplicación. Y ante un pensamiento que viene a nivel presidencial, que se arma desde la nación, ¿por qué algunos intendentes tratan de echar a patadas a los indígenas? Y bueno, ahí empiezan a jugar las autonomías provinciales. O sea, es muy complicado muchas veces llegar a determinadas provincias con operativos. Por ejemplo, salud, un caso muy emblemático tenemos en Formosa. Claro, con IFRAN. Con IFRAN, donde el gobernador, siempre que se ofrece la nación a llevar un móvil sanitario, en contraria respuesta, el gobernador te dice que está todo bien, que hay exceso de salud en Formosa, con lo cual entre esas autonomías el gobierno no puede avanzar si la provincia o un municipio no tiene intención de avanzar en esa materia. Eso es mentira, porque está faltando salud. Y está faltando, sí. Claro, sí. Claro. Eso es mentira. Hoy hablábamos en off, digamos, fuera del estudio, algo que me interesó muchísimo. Cuando vos tenés una comunidad instalada en un determinado lugar, ¿cuál sería el modo de vida de esa comunidad? ¿De dónde genera sus bienes? ¿De dónde genera sus elementos de consumo? De consumo me refiero a lo alimentario, a la vestimenta. Contanos algo de eso, porque, digamos, yo por lo menos estoy como desinformado, no te digo por completo, pero mucho. Y la mayoría de las comunidades, o casi la totalidad, salvo de las comunidades urbanas o comunidades que son de zonas, digamos, cercanas a las ciudades, viven del monte, del territorio, de la caza, de la pesca, de la artesanía. O sea, por eso siempre no se habla de tierra, sino de territorio. Para una comunidad, para un pueblo, el pertenecer y tener el territorio es muy importante. El cuidado del medio ambiente, hoy por hoy el avance de la soja en muchas provincias del norte pega muy fuerte. Y en ese momento entonces ves de a poco como el territorio ancestral de una comunidad se ve cercenando cada vez más. Se ve restringido por este avance de la soja y la agroindustria, ¿no? Claro, porque pierden absolutamente el dominio y la capacidad de proveerse a sí mismos, porque hay un cambio radical del territorio. Sí, aparte vemos en provincias donde también la contaminación del agua es muy importante también. Caso de Misiones, caso de Formosa, el río Pilcomayo, contaminación, y eso hace todavía muy más complicado, digamos, la situación de que puedan valerse de los recursos naturales históricos que se han servido en la comunidad. Yo te voy a hacer una pregunta comprometida, si querés la respondés o no. ¿Cuál es la provincia más compleja para trabajar yendo desde Nación? Y sin duda Formosa. Formosa. Sí, Formosa. Bien. Sí, porque tenemos una cuestión política, digamos. Una cuestión política, sí. Sí, por una cuestión política, y tenemos el Estado Nacional tiene una veda muy grande en Formosa. El caso de salud es emblemático, por ejemplo. Donde ves una provincia que el 40 o el 30% de la población es indígena, donde no tenés acceso a la salud. Ahora, ¿cómo es eso que un gobernador
no permita entrar al gobierno nacional a mejorar calidad de vida de la gente. No sé qué me golpeó eso. Y imagínense que Formosa, el gobernador, tiene 25 años de mandato ya. Entonces, que entre un gobierno que no es afín a su política puede ser un rival, un enemigo, ¿no? Claro, lo ve como el gringo. 76 es un magiclic. Es una gran parte de su vida ahí, sentado en el mismo sillón. Sí, pero más allá, digamos, de la extensión del periodo del mandato, hay también ahí actitudes que tienen que ver con comportamientos caudillistas, en donde difícilmente te permita a un gobierno nacional hacer cumplimentar funciones que son vitales. Por ejemplo, la atención de la salud, la atención primaria de la salud. Es el derecho humano fundamental. Claro. Sí. Y la provincia lo está Bueno, cumpliendo. ahora está pasando un conflicto en Venezuela con la ayuda humanitaria que, más allá de la picardía que pueda haber internacional, Maduro se niega a recibir, aduciendo que está contaminada. Ese tipo de cosas no pareciera ser únicamente nuestro, pareciera ser que en cualquier lado hay una manifestación de hostilidad hacia algo que viene de afuera. Sí, nosotros tenemos definido que Formosa es una especie de estado dentro de otro estado, por estas cuestiones. Claro. Es muy difícil la presencia en Formosa, es muy difícil la presencia del Estado. Muchas veces mismo cuando van funcionarios a la provincia, ves personal de seguridad permanentemente siguiendo los movimientos, averiguando. Es complicado, es una provincia complicada. Claro. Sí, sí, sí. No solamente en el tema. Ahora, no hablando de las fuerzas políticas, si vos hablas de las comunidades, una comunidad que está más o menos cerrada, como pasaba cuando fue el caso Maldonado en el Epuyén, ¿vos ves que hay dentro de la comunidad también resistencia a recibir la atención primaria de la salud cuando viene desde afuera de la comunidad? No, lo personal, las veces que hemos acompañado operativos, que vamos a comisiones permanentemente al territorio, no, al contrario, la necesidad es mucha y te reciben con los brazos abiertos porque realmente lo necesitan. Obviamente siempre respetando, digamos, el ingreso a la cultura que cada comunidad tiene, pero la recepción es muy grande y hay mucha necesidad de ello. Claro, hay una limitación, está ahí, a ver, a nadie se le ocurriría entrar en la casa de otro. Sí, pero sin embargo, en el territorio de un aborigen es algo como natural, ¿no? O sea, que queda como una cosa de imperio, ¿no? A mí me suena esto, ¿no? A ver. Habiendo un consejo consultivo, Sí. ¿por qué se llevó una represión con Maldonado, en la zona de Maldonado? Yo creo que no hubo diálogo. Me parece que ahí lo que sucedió es que no hubo diálogo. No hubo, digamos, una instancia de mediación entre el Estado, de pronto, y la propia comunidad para resolverlo de una manera pacífica. Pero si no hubo diálogo, ¿por qué se determinó ir a la fuerza? Eso lo determinó la justicia. A la carrera. Exactamente. Digamos, ¿no? Sí, una decisión judicial. A la represión. Sí, fue una decisión judicial. Sí, igual estamos hablando de dos instancias. Me parece que la que está planteando Santiago es por qué primero empieza la discusión entre las fuerzas de seguridad y la comunidad. Claro. Antes de la intervención de la justicia. Porque en realidad el Estado tendría que haber dicho, no, va el Consejo Consultivo, y el Consejo Consultivo, que es el que tiene diálogo realmente con los indígenas o con las comunidades, no quiero que suene peyorativo, es el que puede mediar y el que puede entenderlos mejor y el que sabe realmente cómo está el otro, ¿no? Claro, pero lo que pasa, me parece que hay un principio de no intervención que debería ser revisado en este país, ¿no? Porque con todo esto de las... Pero hubo intervención. Sí, hubo una intervención de Gendarmería con... Gendarmería está en todo el territorio, si no... Sí, es una tratamos institución federal. Claro. Una jueza libra, ¿sí?, el desalojo de la ruta y ahí se Gendarmería tiene que accionar, pero bueno, exacto. Yo digo, a ver, una jueza el Estado Nacional, la pregunta es, el Estado Nacional, ¿sí?, no debería, siempre la intervención sobre una provincia se piensa como la cosa total, acá siempre todo es dramático, porque ¿no? mañana un juez te determina, desaloje la 9 de julio y lo tenés que salir a matar a todos, y no es así. No, por supuesto. Porque si el juez ese día estuvo mal, tiene que haber organismos, claro, que busquen la mediación de esa cosa. Pero aparte que existen como tales, o sea, Juan... Porque si no, vos te parás detrás del papel y decís, bueno, no me dijo fulano. Claro, porque por ejemplo, ¿cómo el Consejo Consultivo llega cuando ya hay un incendio?
con cenizas. Bueno, o si está dentro de las competencias del Consejo Consultivo, claro, intervenir en este caso. Mejor pregunta. Sí, en realidad el Consejo Consultivo siempre, participa cuando también la propia comunidad o las comunidades también lo convocan al efecto. Muchas comunidades tienen un avances en el tiempo relacionados un lugar geográfico al otro en Argentina mucho más avanzado. Quiere decir que ya vienen preparando, tienen sus proyectos, tienen sus emprendimientos productivos, entonces muchas veces no dependen de un Consejo Consultivo y son autónomos, ¿no? Entonces lo que sucede es que, bueno, en primer lugar necesitamos, digamos, la convocatoria, digamos, o la invitación o el conflicto que la comunidad se manifieste para que el Consejo Consultivo pueda participar. Y lo otro que me parece que está faltando es una institución, digamos, que la propia justicia tendría que tener, que en algunos casos lo aplica, a veces de manera incorrecta, que es una instancia de diálogo, de mediación. Es claro, un proyecto que tiene el Consejo Consultivo. El Ministerio de Justicia también tiene un programa que, bueno, es cuestión de articularlo de manera correcta, pero bueno, la justicia es la que tienen que entender en esta autonomía provincial que tiene, de cuando suceden estos conflictos, entender la temática de fondo, preparar a los jueces fundamentalmente, la temática indígena, claro, que es muy compleja, porque si no queda con un indígena, uno imagina y dice, pero están reclamando, son 3.000 personas y reclaman 3.000 hectáreas. 1 hectárea para cada persona. Si uno lo ve desde ese punto de vista, de la mirada occidental, parece un exceso. Pero la realidad es que una comunidad que se sirve de un territorio es muy poco en realidad. Claro. Sí, hoy con Juan hablábamos, agrego esto porque me parecía interesante la charla que tuvimos con Juan afuera, de la capacidad de carga. Claro. Lo que dice Juan es muy acertado. Cuando uno habla de una comunidad que se sirve de lo extractivo, es decir, que busca caza, que busca pesca, que recoge frutos, la superficie que demanda esa comunidad para poder subsistir es totalmente diferente de aquel otro que en 1 hectárea puede vivir una familia porque la cultiva de otra manera. Y ahora el Consejo Consultivo, ¿cómo está articulando y de qué forma puede articular las comunidades indígenas para poder tener ese acceso y esa llegada al Consejo Consultivo para empezar a hacer, funcionar ese engranaje de diálogo entre las partes? ¿Cómo llegan las comunidades o cómo llega el Consejo Consultivo a las comunidades? ¿Cómo es eso? En la mayoría de las veces el Consejo va a territorio por invitación de la propia comunidad. Si no te invita, no. Si no invita, preferentemente no, o sea, el Consejo recorre, en esa recorrida por lo general siempre es invitado por una comunidad por otra a participar y a entrar al territorio, pero siempre se prioriza, digamos, la autonomía y que sea la propia comunidad la que invita para una cuestión de no invadir, digamos, su propia autonomía. Casi un trabajo diplomático. Sí, estaba pensando exactamente lo mismo. Debe ser muy difícil. Digamos que sí, de ahí, bueno, surgen todas las demandas, todas las preocupaciones, todos los conflictos que tiene una comunidad, y nosotros somos un intermediario, digamos, si bien estamos dentro de la esfera del Estado, entre los diferentes ministerios para tratar de empezar a resolver esa problemática que se le presenta a esa comunidad. ¿Y cómo se logra esa instancia de confianza con respecto al Consejo Consultivo? ¿Que ustedes tienen algún entrenamiento en especial? Y tienen que sembrar igual la empatía, sembrando la empatía, lógico que, viste que me dijo. Ya empezó, el invitado empezó a responder, dijo, el invitado. Después sabes que me di cuenta después que arranqué, ¿no? La confianza es binaria, es sí o no. Si todos van a ser invitados, también voy a hacerlo yo. Claro. No vas a estar dentro del Consejo Consultivo. No voy a estar. Aunque te pongas lo que te pongas. Paz. La pregunta no era para vos, era para el doctor Juan Gómez, que es amigo de la casa. Sí, lo importante en este caso es que, digamos, como cuando hablábamos al principio, el Consejo, la territorialidad que tiene el Consejo es muy amplia, entonces siempre tenemos, digamos, algún miembro de ese pueblo que puede obviamente llegar a esa comunidad, hablar la propia lengua muchas veces. No lo vemos tanto en la ciudad o en los lugares de pueblos, sino cuando uno se aleja un poco más de los pueblos y empezamos a entrar en el territorio más profundo, muchas veces la entrada es a través de la lengua. Claro. La lengua nativa, sea la lengua wichí, sea el com, sea la lengua que sea, entonces es la forma que uno tiene, digamos, de llegar a presentarse, bueno, y empezar a canalizar dentro de las posibilidades que tiene el Consejo las necesidades de esa comunidad. ¿Qué cantidades de comunidades y de habitantes de comunidades tenemos registradas? Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, son 1.600 comunidades registradas que tienen personería jurídica. Y se calcula que puede haber entre otras 400 y 500 que están o en proceso o comunidades que todavía no se han registrado. ¿Y cuántas lenguas hay?
y lenguas, y tenés 39 pueblos. Lenguas tenés otras tantas, y después también tenés sus dialectos también. A veces el wichí, por ejemplo, de Formosa no es el mismo wichí de Salta, el com de Chaco no es el mismo de Formosa, así que después tenés variaciones también, pero estás alrededor de las 40 lenguas. Claro, o sea que estamos hablando de una riqueza cultural enorme, absolutamente enorme, y enorme también debería ser, y esto me lo respondes vos, Juan, la responsabilidad del Estado de poder agrandar y abordar todo esto, ¿no? O sea, tenemos una biblioteca nacional, pero no tenemos una biblioteca nacional que aborde específicamente la pluralidad de lenguajes que tenemos, y aparte lo que hay detrás del lenguaje, que es sabiduría, es construcción de comunidad. Sí, por supuesto, sí, yo creo que mismo de las primarias uno está acostumbrado, ¿no?, en esta educación que de pronto el indígena ya prácticamente no está, o hay uno solo. Exactamente, o ya es cosa del pasado, y uno lo tiene muy presente, en especial cuando recorre las provincias. Bueno, los medios también abonan sobre eso, ¿no? La última indígena de tal cosa, o los medios también tienen esta cuestión de ignorar el tema, ¿no? ¿Cómo es el tema fronterizo? Porque vos estás hablando de Formosa, estábamos hablando de Chaco, estábamos hablando de Misiones, pero para nosotros hay un límite fronterizo que tiene que ver con idea de límite político, pero no es un límite cultural, no es un límite geográfico, no es un límite ambiental. ¿Cómo se llevan ustedes? Ni siquiera comercial. Ni siquiera comercial. Bueno, 8.000 kilómetros de frontera tenemos. Y además un colador, como suelen decir aquellos que la miran de otra manera. Claro. En realidad no es un colador, sino es una continuidad de territorio. Claro. Eso también se da en las comunidades, también se da en las lenguas. Sí, se da muchas veces el indígena, más que nada de la zona de frontera, lo que te va a plantear es que para ellos las fronteras no existen. Son, como usted mencionaba, son de nosotros las fronteras, no son de otra. Digamos, la comunidad no tiene muchas veces la lengua que uno la encuentra de este lado de Formosa, la encontrás del lado de Paraguay. Lo mismo de Misiones, o sea, no existen, digamos, la división política que podemos tener nosotros. Ahora, ¿las fuerzas de seguridad entienden esto? Y están en proceso, yo creo que no. Claro. Están en proceso. Y el Estado, ¿qué tipo de ayuda humanitaria o qué tipo de ayuda asistencial le da a las comunidades que no estén que no estén bien, digamos? No sé cómo hay comunidades que por ahí tienen problemas de salud, tienen problemas de alimentación, tienen problemas de desnutrición, o sea, el Estado hace hincapié en eso, en ayudar a las comunidades. Y de salud depende de la provincia. De salud, al tener la jurisdicción provincial, al igual que educación, es más riguroso. Digamos, debes tener que ver qué tanto te quiere receptar la provincia que uno quiere participar, porque si la provincia, supongamos Salta o Formosa, no quiere la intención que el Estado Nacional provea algún servicio, digamos, de asistencia, es muy difícil. Eso va gratuito, ¿no? Obviamente. Sí, va gratuito, sí, claro. Son a través, se firman los famosos convenios que hay entre las provincias y la nación, y bueno, de ahí se puede actuar en determinadas cuestiones. ¿Y recordás cuántos convenios hay firmados actualmente? No, debe haber muchísimos, porque tenés una cantidad muy grande de ministerios o de secretarías, y bueno, cada secretaría tiene autonomía o cada ministerio para firmar sus propios convenios. Claro. Pero la cantidad de convenios es muy grande. Claro. Juan, en diferentes materias. Pisando de vuelta en la consulta que hizo Santiago, todos nosotros escuchamos a alguien que dice: mira, estamos juntando ropa o estamos juntando víveres, alimentos no perecederos, para llevar a determinadas comunidades en el norte. Gente voluntariosa que está organizada, inclusive con figuras de renombre entre los artistas. ¿Eso funciona favorablemente o en algún modo contribuye a la confusión general? Yo creo que la segunda parte confluye la confusión, me parece. Muchas veces no se articula, o los articuladores no son los correctos, se utilizan, digamos, estas circunstancias que tuvimos hace muy poquito en el norte de inundaciones como cuestiones políticas, más en un año electoral, y las cosas muchas veces no llegan realmente a quien tienen que llegar. Cuando interviene una fuerza federal o mismo el ejército, en esa distribución hay más equidad y las cosas realmente terminan llegando a destino. Pero cuando hay otros actores en el medio, a veces se hace muy complicado. Ahí hablamos de los municipios muchas veces, municipios donde tenés un intendente, por ejemplo, que tienen un búnker y rodeado de inundación, mientras la población en general, de pronto, como en Saespeña, como en Castelli, zonas donde hay mucha necesidad realmente, y donde ves que el intendente tiene su fortaleza, mientras la gente alrededor está inundada. Claro.
Sí, bueno, nosotros contamos acá el caso de un intendente que había rodeado su casa con las bolsas de arena, y para que la gente no retirara las bolsas de arena alrededor de su casa había puesto a la policía. ¿No? Sí, me parece que estaba... Sí, muy pintoresco es eso. Digamos, es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que pasa. Claro, es un ejemplo de la desgracia, ¿no? O sea, no es un ejemplo desgraciado. Sí, pero bueno, también de vuelta volvemos al tema del Estado, sí, en su manifestación, en una manifestación no ideal, porque el intendente, para muchos de los locales, es el Estado. Claro. Es la representación del Estado, es casi como un Luis XIV. Claro, pero aparte tiene una potestad por encima del ejercicio diplomático que tiene que llevar la nación para poder hacer un ejercicio normal sobre una situación y darle el mejor curso. Sí, bueno, yo preguntaba esto de la gente que ayuda con mucho voluntarismo, porque también en el delicado equilibrio que estaba hablando Juan, que lo estaba describiendo con muchísima sutileza, evidentemente cualquier trabajo en donde uno va y apadrina una escuela y tiene la voluntad de llevar útiles, víveres, cosas que sean de primera necesidad, a lo mejor en ese voluntarismo también comete errores más groseros que los que uno imagina. Claro, sí, claro. Lo ideal, por ejemplo, sería poder llevarlo, digamos, muchas veces las iglesias juntan alimentos y demás y poder llevarlo, que bueno, pero también a veces el flete es costoso, entonces después terminan apoyándose en otras fundaciones más grandes, más organizadas, y muchas veces realmente al que más lo necesita, hablemos de la población en general, y el indígena mucho más todavía, terminan a veces las cosas no llegándole. Claro. Bueno, ahí pusiste un actor más. Toda la historia jesuítica que tiene la zona tuvo, digamos, un cambio fenomenal en un determinado momento con la evangelización de ese lugar. Inclusive hasta hay manifestaciones artísticas como el barroco, que se diferencia del barroco europeo como barroco americano, dentro del trabajo que hacen los jesuitas con artistas locales, con artistas indígenas. ¿Eso hoy cómo se visualiza? Y las iglesias tienen una gran participación en las comunidades. Hay muchas, especialmente en el pueblo com, Vichy, digamos, el avance, digamos, de las iglesias es muy notorio. Es muy notorio, la llegada digamos, del evangelio a las comunidades tiene mucha influencia, muchísima influencia. O sea, en muchos tantos, digamos, hasta las propias comunidades han empezado a perder su propia espiritualidad por la imposición que le hizo el blanco, ¿no? Por la imposición que se hizo a través del evangelio. Es muy amplio y bueno, es para tal vez para una charla mucho más amplia, ¿no? Te saco del evangelio y te llevo a lo político. Ahí en Las Toscas, lo que pasó con el cacique Pereira, ¿cómo el Estado se puede bancar que el Estado Nacional, no me refiero, se puede bancar que un intendente en calidad de apriete saquen una persona, le rompan los corrales, le rompan las viviendas, los echen de su tierra, y cuando va a la seccional le dicen no, acá no hay ninguna restricción, no hay ninguna acción penal por ninguna denuncia, y después va a la fiscalía y dicen la fiscalía tampoco hay ninguna denuncia, pero la policía lo encapucha y lo aprieta. ¿Cómo el Estado Nacional permite que un intendente pueda hacer eso? Bueno, el Estado Nacional, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, tiene una dirección especializada, que es la Dirección contra la Violencia Institucional, que precisamente activa, digamos, diferentes protocolos ante estas circunstancias. Pero bueno, siempre volvemos también en parte a las autonomías, que muchas veces es lo que restringe completamente las situaciones, porque, digamos, por más que el Estado quisiera avanzar, más allá de una investigación interna administrativa, judicialmente corresponde a la justicia local. Estamos hablando de un delito que pasó en un territorio provincial y la que tiene que intervenir en este caso, que bueno, están dadas las denuncias correspondientes, es la justicia local. Pero si la justicia local tiene un botón rojo que aprieta el intendente, ese botón rojo se enciende y la justicia local dice no sé, no sabe, no contesta. En este caso de Las Toscas fue muy particular, porque cuando hablamos de justicia tenemos que destacar el muy buen trabajo que hizo la jueza Brezán en esta causa, no así el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, recordemos que es un organismo extrapoder, no pertenece o sea, si bien uno lo compatibiliza como que está dentro del ámbito judicial, digamos, y porque trabajan en cooperación, digamos, no forma parte de uno de los poderes del Estado. Entonces, acá donde vemos que donde te encontrás con un fiscal que no estaba de turno,
avalando un desalojo de una comunidad donde una topadora literalmente arrasó con todo lo que había en ese lugar, dejando a 15 chicos en situación de calle, con 15 personas adultas, y un fiscal que debería velar, que debería ser el gendarme de los derechos, estaba avalando toda esta situación muy irregular, una connivencia entre la policía, el intendente y demás, sin ningún tipo de orden judicial, ¿no? Claro. ¿El territorio estaba ocupado? Estamos hablando de las Toscas. Las Toscas Santa Fe. Sí, claro. Sí, es un territorio tradicional ancestral. Sí. Pero el municipio lo había ocupado con algo, tenía un destino, le había dado un... No, en su momento era un territorio privado, sí. Ese lugar catastralmente era privado, el municipio lo compró con las intenciones de hacer unas obras de vivienda, que las hizo en una parte, y en el lugar donde se asentó la comunidad iba a ser dos plazas, una plazoleta, iba a pasar una calle por el medio y otra plazoleta de otro costado, un lote de media hectárea, no mucho más. ¿Y de cuántas personas hablamos? Y ahí estamos hablando de unas 30 personas. ¿Y no se podían haber localizado en vez de haberlos cagados a palo? Sí, bueno, ahí aparece también la discusión que ¿no? ¿En qué momento o en sobre qué escenario esta discusión, como dice Santiago, se plantea? Porque hay violencia de los dos lados, digamos, alguien que decide, no, yo de acá no me voy, y el intendente haciendo exceso, digamos, animalesco de la fuerza, lo saca de la peor manera. Es decir, no hay un escenario en donde esto se pueda discutir antes. No, evidentemente en este caso no lo hubo, pero te hago una salvedad. En el 2016, ¿sí? Este conflicto se inicia puntualmente en el 2016. La jueza en ese momento entendió que era un lugar que había incidencia indígena, porque así se avaló con trabajo que hizo también con el Consejo Consultivo, una muy buena defensa oficial, y la jueza en ese momento desestimó los pedidos, digamos, la pretensión que tenía en este caso el municipio, que era usurpación en contra de Darío y de su comunidad. Entonces, digamos, era una causa que estaba desestimada y la justicia entendió que ahí no había delito, que el lugar estaba siendo ocupado legítimamente en este caso por una comunidad. Pero no había sido intervenido el lugar todavía. El lugar, no, estaba asentada la comunidad en ese momento. 2 años después, evidentemente entendiendo el intendente que no había ningún otro recurso judicial que podría avanzar en esta cuestión, tuvo la decisión de, con una connivencia policial, digamos, optar en un momento que era horario de colegio, donde los chicos justo no estaban en el jardín y demás, literalmente pasar con una topadora y llevarse todo puesto. Sigue el mismo intendente, ¿no? Chamorro. Sigue el mismo intendente, sí. ¿Leandro Chamorro? Sí, Leandro Chamorro, sí. Sí, ahora hace unos días pudimos conseguir a través del INAP, que es Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, que se haga un relevamiento arqueológico para certificar precisamente de que no es una locura, como sí lo hizo figurar el intendente, de una persona sola que decía que esto era un territorio indígena, y sin embargo el resultado, por suerte, fue positivo. Estamos esperando el informe final, ya tenemos el preliminar, que dio gran incidencia de resto arqueológico encontrado en ese lugar. Eso valida la decisión de la jueza. Por supuesto. ¿Y ustedes cómo presionan en el buen sentido, en la justicia local para que eso prospere? Porque ahí están edificando viviendas. Bueno, eso fue hace unos días, el informe preliminar fue hace 48 horas, nos lo entregaron, así que bueno, está la abogada que interviene en la causa, la doctora Chávez, que bueno, la semana que viene va a estar haciendo en base a ese informe preliminar, que fue acompañado por un veedor del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien valida toda esta presencia de material arqueológico de suma importancia, no solamente en el lugar del asentamiento, sino en todo el territorio alrededor, que es muy amplio. Claro. Cuando decís muy amplio, ¿de qué superficie hablas? No tendría exactamente para decirte la cantidad de hectáreas porque habría que mensurarlo, pero estamos hablando de un lugar que está Las Toscas está ubicado aproximadamente a 10 kilómetros del río. Estás hablando desde Las Toscas, desde el pueblo, desde el casco, hasta el río. O sea, estás hablando de una superficie más que importante. Dentro de una de las amenazas le decía que no iban a tirar al río a Pereira. Es un momento claro. No escuché. Que dentro de una de las amenazas que le hace la policía a Pereira, donde esto lo dice Pereira, le decían que lo iban a tirar al río. Ah, bueno. Bueno, en ese caso fue la segunda parte, ¿no?, de ese desalojo violento que fue el 14 y 15 de agosto. En esa segunda parte, cuando Darío vuelve a su territorio ya arrasado,
En ese momento se acerca personal de la policía de Las Toscas, se lo llevan detenido en condiciones, lo tuvieron aprendido durante 6 horas en condiciones inhumanas, lo tuvieron esposado primeramente, después lo encerraron en un baño, estuvieron permanentemente golpeándole la puerta del baño, haciéndole alusiones, cargadas y demás, hasta que en un punto... Sí, hasta que en un punto, en un momento se lo quisieron llevar no sabe a dónde, porque lo sacaron del baño, se lo llevaron hacia atrás de la comisaría, lo quisieron sacar por una puerta de costado. Es muy grave. Sí, esto me hace acordar a la dictadura. Esto es muy grave, esto es muy grave. En ese momento... Es la predictadura. Sí, lo ve la madre de Darío, que lo estaban sacando medio de manera encapuchada, de manera clandestina, porque no por la puerta principal. Políticamente, ¿a qué perdóname, Gómez? Políticamente, ¿a dónde responde el intendente Chamorro? Al socialismo, sí. Bueno. Me quedo más tranquilo. Yo pensé que iba a decir marxista-leninista. Me quedo más tranquilo. Sí, eso bueno, y en ese interín después, bueno, cuando la madre se da cuenta de que estaba sucediendo algo, directamente le va a hablar con el comisario, le explica qué estaba pasando con el hijo, que se los quieren llevar a un lugar de manera muy clandestina, ¿no? Y en ese momento, bueno, ahí medio que se da una situación tensa con la mamá de Darío, y bueno, minutos después el comisario directamente en persona lo fue a increpar a Darío diciéndole esto que usted mencionaba, que bueno, que si seguía molestando iba a aparecer flotando como los troncos en el río. Ese fue el término textual que usó el comisario. Esto es muy grave. Sí. Esto es muy grave. Sí. A raíz de eso se hizo una denuncia también de la justicia, se presentó una denuncia en asuntos internos de la policía de Santa Fe, que vale mencionarlo, hizo un buen trabajo, se fue a entrevistarle a la gente de la regional de Reconquista, que es la jurisdicción que pertenece, con Darío, y bueno, está en etapa de investigación. Yo no soy abogado, ¿no? Pero creo que ahí hay una persecución, hay una serie de cosas. Este comisario tiene que ser removido inmediatamente y sumariado. Es un apremio ilegal. Pero a ver, pongamos el nombre que es un represor el tipo. Es un apremio ilegal. Es una represión, es una persona. Abuso de autoridad, amenazas de muerte, bueno, tenés una serie de... Estamos hablando de una represión. Por lo que estás contando y describiendo, no debe ser la primera vez que esta cosa pasa. Es decir, que ya ahí hay como una naturalización de este tipo de conflictos de parte tanto del poder político como de las fuerzas policiales. Seguramente que sí, seguramente que sí. No creo que esto surgió de la nada espontáneamente. Ahí está el gobernador Perotti, ¿no? ¿Cómo? No, ahí está Perotti, ¿no? Gobernador Lifchi. Perotti es el otro que quiere entrar a la jugada. No, la comunidad de Las Toscas, no el poder político, no la policía. ¿Ustedes ven que hay ahí una respuesta, que hay una reacción, que hay una tensión de esto, o hay indiferencia? En la comunidad en general. En la comunidad en general, sí. Y la comunidad primeramente en un principio se mostró reticente, porque lo que se vendía, digamos, al público en general era que Darío era una sola persona, que no tenía su comunidad, que él no pertenecía a ese lugar, y bueno, permanentemente como que ese lugar él quería hacer valer un territorio solamente por haber encontrado una cuchara, que fue lo que él mostró en una audiencia que tuvo en sede judicial, una cuchara de barro que dice que eso lo había hecho Darío en ese momento. O sea, para la opinión pública en ese momento creyeron que Darío era una persona que atentaba, digamos, contra el interés del municipio en general. Con el correr del tiempo, al haber todas estas cuestiones que lo fueron tomando los medios, fueron dándole lugar a Darío mismo a que exprese, y bueno, a su cuerpo de abogados, en ese caso, bueno, empezó a entender el pueblo que la situación era muy grave, pero no solamente para con Darío, sino para la población en general. Lo que ustedes mencionan es así, fue muy grave lo que pasó. Muchos medios de Rosario tomaron esta situación, incluso hubo pedido de información del Consejo Deliberante, en primer momento del municipio de Las Toscas, de la parte opositora, de otros municipios cercanos también, inclusive de la gobernación, digamos, del Congreso Provincial, que pidió información al municipio por lo que había pasado. Claro. Estamos enroscados, en definitiva, en una maraña administrativa que no termina solucionando absolutamente nada. Y esa gente que está tirada en la calle, reubicada. Y hoy por hoy está en situación de calle. Hoy tenemos una luz de esperanza después del dictamen o del informe que hizo la Dirección de Patrimonio, porque como usted bien decía, esto avala, el informe avala un poco la decisión que tomó la jueza en ese momento en entender de que era un lugar de incidencia indígena, por ende no era viable una usurpación en contra de Darío. En ese contexto, hoy estarían tal vez dadas las condiciones para entablar una mesa de diálogo con la Intendencia, a ver, de solucionar, primeramente, que Darío pueda volver a ese lugar, a asentarse en el lugar donde estaba, sin ningún tipo de restricción,
¿sí? Que le reintegren las cosas que le sacaron, que fueron muchas, porque era digamos, mucho y poco a la vez, ¿no? Claro. Los animales, ¿todo eso lo perdieron? Y los animales sí los perdieron, sí. Muchos se los llevó el municipio y muchos quedaron sueltos, ¿no? Estamos hablando de una zona rural. Cuando hablas de animales, ¿de qué animales hablas? Chanchos, gallinas. Animales de granja. También animales de granja, sí, que era el sustento también de lo que ellos vivían, ¿no? Tenían ellos granja, inclusive tenían una granja, una huerta, había una huerta. Tenían y Sí, no, sí. les arrasaron todo. Hay modos en ustedes, seguramente con dificultad, pero hay modos de hacer hábitats de emergencia, tipo en el caso de esto, de encontrarse una comunidad en situación de calle o en otros lugares así extremos, cuando aparece algún evento de la naturaleza, que ustedes lleguen o que apoyen en el ejército o en alguien que tenga esa capacidad. Sí, el Ministerio de Desarrollo tiene sus áreas, tiene la DINACRI, que es la Dirección de Emergencia Crítica, y tiene un área puntualmente, un área para emergencia, situaciones de mucha vulnerabilidad, y por otro lado están las situaciones de catástrofe, que son dos direcciones diferentes, pero la tiene Desarrollo. Nosotros cuando nos encontramos con una situación de esa, canalizamos al Ministerio de Desarrollo para que el Ministerio en definitiva atienda esa Atienda cuestión, la ¿no? emergencia. Claro. ¿Qué les parece, muchachos, si nos vamos a un corte? Pero nos vamos con este título.